Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias. Estamos hablando fuera del aire del tema que tiene que ver con cómo salís adelante después de un trauma. Nombraste, bueno, por supuesto hay un trauma que es perder un hijo, pero nombraste el terremoto. Sí, claro. Ese es peor, son los dos peores. Así está descrito, se miden los traumas, ¿verdad? Y claramente la pérdida de un hijo, y sobre todo en el adulto mayor, es un trauma que todos podemos entenderlo muy bien. Es antinatural completamente. Es antinatural por completo. Y el otro, que yo tuve la experiencia también, que es el terremoto, pero las personas que tienen que estar en un terremoto, sí, está descrito como una de las situaciones de mayor pánico. No sé si lo han experimentado, sí, pero... me ha tocado, Mendoza. Claro, sí, es totalmente inesperado, es de alta intensidad. Si es de alta intensidad, no lo procesás, tu cerebro, no, ni tu imaginación, ni tu experiencia, no hay nada que se haya parecido nunca a un terremoto. Entonces cumple todas las características de lo que es traumático, inesperado, intenso, amenazante. Y las personas que viven en zonas de terremoto... por supuesto que te terminás como acostumbrando a la situación, pero en las primeras experiencias es altamente, pero altamente traumatizante. Un hecho de inseguridad, ¿no? Sí, los otros, por violento supuesto. Te hablo, ¿no? Un hecho violento, quizá inesperado, que te entren a tu casa. Por supuesto. Todos esos son eventos traumáticos, ¿verdad? Y te generan traumas psicológicos. Un poco el tema es cómo actuar y cómo ayudar, cómo salir. Y está referido a un artículo muy interesante, salió en la BBC, respecto a las ventanas, a las horas doradas. ¿Qué significa horas doradas? En general, en medicina, en muchísimas disciplinas, tenés una ventana de acción que es la más importante justamente para intervenir y prevenir la mayor cantidad de daño. Eso en neurología con el stroke está muy conocido. Con el stroke es el ataque cerebral, ¿verdad? Pero eso también ocurre en la salud mental. Entonces tú tenés usualmente unas horas de intervención que son muy importantes para ayudar a prevenir que ese trauma que estamos atravesando en este momento en forma aguda no se transforme en un daño crónico y después ahí viene el famoso estrés postraumático. ¿Esa intervención tiene que ser cerca de cuando fue el hecho? Sí, en general en medicina, en psicología, en psiquiatría, cuanto antes tú puedas intervenir, es mucho mejor, ¿verdad? Es más efectivo. ¿Qué es la intervención? ¿Cómo intervenís? Está muy bien la pregunta. Hay algo particular en la salud mental, en los traumas de salud mental, que justamente se considera traumático porque la experiencia es muy negativa. Y ahí interviene la memoria. Todos, cuando enfrentamos cualquier evento, depende de la importancia que tenga, va a ingresar con más fuerza o menos fuerza en nuestro cerebro, en nuestras unidades de información. Si pasa el colectivo acá en la esquina, absolutamente indiferente para todos nosotros. Pero si golpe de un terremoto y se empiezan a caer las luminarias, es algo inesperado, muy amenazante. Entonces, eso ingresa con una gran carga emocional de índole negativa. ¿Eso qué es lo que hace? Que se fije mucho, muy mucho, ¿verdad?, esa información. Es más lindo recordar cuando nace nuestro primer hijo, una fiesta de cumpleaños, la fiesta de 15 para las chicas. El mecanismo es el mismo. Tú ingresás esa información con mucha emoción, en este caso es algo lindo, es algo agradable, esa es la reminiscencia. Claro. Cuando la emoción es tan negativa por un hecho amenazante, tenés, para responder tu pregunta, 24, 48, no más de 72 horas para intervenir. ¿Y qué significa intervenir? Te voy a decir fácil, prestar la oreja. Lo que se ha demostrado no es tanta la estrategia de cuál es la palabra justa, la oración justa que le tenés que decir a una persona, sino que el ingreso de toda esa información tan desagradable sea de alguna manera compensada después por el recuerdo emocional, aunque no lo tengas acá, ni siquiera sepas quién es la persona que estaba al lado tuyo, pero tú vas a tener la memoria emocional de que alguien te acompañó, alguien te cuidó y alguien te quiso proteger. Generalmente se pone el apoyo psicológico al toque. Al toque. Que es lo primero que escuchamos cuando pasa algo. Sí. Que el gobierno le pone, o quien esté, el apoyo psicológico. Porque eso tiene una... Y no importa demasiado ni quién es ni cómo es, simplemente
La persona tiene que saber que acá puede hablar, punto. Puede hablar y básicamente vos después, la persona que ha sufrido el trauma, probablemente ni siquiera se acuerde quién era, qué le dijeron, pero sí tenés el recuerdo emocional. Al cerebro le queda ese reflejo, ¿no? Mira, hay una situación muy descriptiva que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Lo voy a explicar porque es así. Yo supongamos que, supone que tú eres mi hija y yo tengo Alzheimer. Y ya un Alzheimer avanzado. Nos hemos llevado bien toda la vida, etc. Y yo, culpa del Alzheimer, ya no te reconozco, no sé quién sos. Sí. No sé, tú venís y no, Sí, no sabes quién, no sé quién no es, soy no tu la hija. reconozco, usted es mi hija. Y sin embargo, yo tengo la memoria emocional y tengo un vínculo emocional muy importante con ella. Y el paciente con Alzheimer, en este caso yo diría, la verdad que sé que sos una persona muy importante. El paciente que atiendo, señor Aquiles, que ya no me reconoce a mí, pero me dice, yo sé que somos amigos, y ya no me puede reconocer. Bueno, esto para responder a tu pregunta, que funciona la memoria emocional en un momento traumático, amenazante, en este caso muy protector, no como el ejemplo del Alzheimer, pero puede existir que no tengas memoria de evocación cognitiva, que no sepas quién era la persona y sin embargo tú recibiste ese momento tan angustioso con una vivencia de acompañamiento y protección. Claro. Esto es lo que genera y son las horas doradas de intervención. Lo que no te mata, ¿te fortalece siempre? Es una hermosa metáfora. Habría que ver, porque la gente de Ucrania, digo, ¿puede superar esto y fortalecerse o...? Ay, yo no creo eso. O sea, yo lo uso mucho eso, lo que no te mata te fortalece, pero hay tantas cosas que no te matan y te debilitan. ¿Alguna ¿no? vez te olvidás de una situación traumática? ¿Te la Sí. puedes eliminar de tu cabeza? Sí, por supuesto. Eso se llama la amnesia selectiva. Ese es un mecanismo defensivo. Yo me vivo por olvidando de supuesto. cosas, no sé si traumáticas, pero malas, negativas. ¿Cómo? Pero digamos que por ahí Antonio, ¿Cómo se No me doy hace? cuenta, pero de repente alguien te recuerda algo y decís, ay, ni me acordaba de eso. Antonio por ahí pregunta algo muy específico, es un poco doloroso los ejemplos, no son lindos estos ejemplos, pero en el delito de abuso sexual infantil Tiene mucho que ver con eso, claro. tiene mucho que ver. Muchas veces las niñas necesitan olvidar para poder sobrevivir, ¿verdad? Sí, se olvida, pero no se olvida. Exactamente. Se olvida cognitivamente. Porque el cuerpo sigue exactamente. reflejando el dolor del momento emocional. Ahora, cuando esa persona de grande, imagino que te ha tocado atender, te dice, me vino todo de golpe, es porque esa persona está por liberarse. Cuando todos te dicen, lo pude contar, lo pude decir, y a partir de ahí empezás a sanar. Por supuesto, empezás a recordar y empezás a sanar, sí, pero ese es un mecanismo defensivo muchas veces necesario para cualquier niña, niño, quien fuese, ¿verdad?, que ha sido abusado de un delito sexual, necesitas a veces olvidar, y aunque no lo recuerdes, como muy bien decís, la memoria emocional hace que tengas dificultades, por ejemplo, en tu vida íntima, y muchas personas no pueden tener ese placer de la intimidad con su ser amado y no sabe por qué. Claro. Ahora, ¿cómo haces para obligarte a olvidar? Porque a veces es el mecanismo que necesitas para estar mejor. Es un mecanismo automático, digamos. Nunca me hicieron esa pregunta, Antonio. Es el toque de Pero se Antonio. puede Es el olvidar. toque de Antonio tiene... No, está buena. No sé cómo responder. A ver, imagino que alguien que dice, me voy a forzar en olvidar, es un proceso que sí existe y es un esfuerzo de sanación consciente en el cual uno dice, bueno, quiero superarlo, voy a tratar de olvidarlo. Sí, O mentirse, ¿no? ¿Cómo? O mentirnos. Esa situación que vos sabés que está ahí, decís, no fue tan grave. No, pero lo que Claro. aquí me dice, nuestra productora dice si eso no es tapar. Sí, Claro, esta parte, sí. yo entendí de tu pregunta es si se puede llegar, digamos... Si yo puedo conscientemente olvidarme de algo. Para que Podés mi vida hacer siga. sí, claro, podés hacer ese esfuerzo, pero me pareció entender que tú preguntabas, volviendo al caso de los niños, traumático, un hecho traumático, pero digamos, la negación necesaria muchas veces para olvidarlo es un proceso, un mecanismo defensivo automatizado, ¿verdad? Es muchos mecanismos defensivos, pero no creo que si alguien dijera... me voy a olvidar a un punto tal de llegar a la amnesia selectiva, Eso es lo que planteo. me parece que Es algo no. más que se da. Bacano.
se da como mecanismo defensivo. Fernando, muchas gracias. Al Hasta contrario. el próximo jueves. Gracias.